Hola a todos, el día de hoy hablaremos sobre cinemática de los manipuladores, la cual se divide en directa y en inversa. La directa es aquella que se utiliza para calcular la posición del actuador final de nuestro manipulador, utilizando ecuaciones cinemáticas en las cuales vamos a utilizar los parámetros de Denavit y Hartenberg. Y la inversa se utiliza para determinar la configuración de nuestro manipulador una vez que ya se conoció la última localización de este. Entonces tenemos nuestro robot configuración escala, ¿sí? El cual cuenta con 3 motores, 2 de rotación y 1 de traslación. También tenemos nuestra tablita con los parámetros de Denavit-Hartenberg y tenemos esta columna adicional, la cual corresponde a cada uno de nuestros motores, ¿sí? Este es el 1, este es el 2 y este es el 3. Ok, entonces, una vez que tenemos dichos motores, una vez que tenemos todo, procedemos a trazar los ejes de movimiento de cada uno de los motores, ¿sí? Entonces, este primer motor, ya dije que es de rotación, entonces su movimiento de rotación será respecto a un eje vertical, ¿sí? O sea, tenemos que trazar este eje y el motor efectuará una rotación en este sentido, ¿sí? Este, del mismo modo, efectuará una rotación en el mismo sentido o al revés, como sea. Y este no rota, pero sí se desplaza. Y se desplaza en esta dirección. ¿Ok? Va. Bueno. Muy bien. Entonces, lo siguiente e importante es trazar cada una de las tramas de nuestros motores. Aquí vamos a estar trabajando en un plano ZY, ¿sí? O sea, sí, vamos a estar trabajando en un plano ZY en donde Z será colineal a los ejes de movimiento, ¿de acuerdo? O sea, en este primer en este primer motor, vamos a tener nuestro origen aquí. La primera trama comenzará aquí. Y como Z, ya dije que va con el eje de movimiento, estará situada aquí, Z0, ¿sí? Y X estará acá, ¿ok? X0, perfecto, ok. Entonces, esta trama, ZXZ, corresponde a este primer motor. Alguno de ustedes se podrá preguntar, ¿por qué no pongo el origen en el centroide del motor o bien del sólido? Sí se puede. De hecho hay varios libros en los que lo trabajan de este modo. Sin embargo, por convención y por comodidad se traslada dicha trama al origen. ¿Por qué? Porque el origen es un sistema de referencia fijo, ¿sí? Esto facilita mucho las cosas al momento de llevar a cabo los cálculos, ¿de acuerdo? Ok, entonces, pasando con el siguiente motor. Ya dijimos que el eje Z va con los ejes de movimiento, entonces yo puedo poner mi Z así, Z1, o bien la podría poner hacia abajo, ¿sí? Pero, pues, esto ya es cosa de cada quien, ¿sí? A mí me gusta ponerlo hacia arriba. Entonces, ok, aquí existe una regla muy importante, la cual nos dice que XY, ¿sí? XY debe ser perpendicular a ZY y a ZY menos 1, ¿ok? ¿A qué se refiere esto? Bueno, nuestro sistema Y, en este caso, es el sistema 1, Z1 y X1. Y nuestro sistema Y menos 1 es Z0, ¿sí? Porque 1 menos 1 es 0. Entonces, ¿qué nos dice? XY o X1 debe ser perpendicular a su Z como a esta Z. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, yo puedo decir mi X1 la pongo de este modo, donde forma un ángulo de 90 grados, o sea que es perpendicular
ajá, tanto a su z como a esta otra z. Pero ustedes dirán, no es cierto, ¿por qué? Bueno, claramente esta z está a una distancia L1 de esta, ¿no? De esta x. Bueno, sí. Pero ¿qué pasa si yo... Le voy a poner esto de este lado. Aquí tengo mi x0, z0 y por acá está x1 y z1, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué pasa si esta x, ajá, que bueno, ustedes ya sabrán que la x tiene un lado positivo, o cualquier eje tiene un lado positivo y un lado negativo, o sea, esta x, este eje x, continúa acá, ¿no? Así como esta z, pues no necesariamente mide esta distancia, sino que puede medir todo esto. Y miren, ya hay 90 grados aquí, ajá. O sea que la regla se cumple. Muy bien, entonces, asumiendo que ya quedó claro que esta x es perpendicular a su z y a esta z, y la regla se cumple, procedemos a pasar al siguiente motor, ¿ok? Ahora, este motor, su eje de movimiento está así, ¿sí? Este es azul, ¿ok? Entonces, dijimos que las zetas son colineales a los ejes de movimiento, ¿ok? Entonces, aquí yo decido poner mi z hacia abajo, ¿sí? Z2. Sí, así es. Z2. Ok. Y del mismo modo se debe cumplir esta regla. Entonces, debo encontrar la manera de que las x2 sea perpendicular a su z como a la anterior. Ajá. Y pues, simple y sencillamente puedo hacer lo mismo. O sea, poner mi x en esta dirección, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí claramente está formando un ángulo de 90 grados con su z, y si yo esta x la extiendo en esta dirección, pues es colineal con esta x, ¿no? O sea, también está formando 90 grados con la z anterior, ¿sí? Ok, bueno. Y ahora nos concentramos en el último eslabón de nuestro manipulador, que es el efector final. O sea, aquí ponemos nuestro último sistema de referencia, nuestra última trama. Por convención, la trama final es una copia idéntica de la trama anterior. Ajá, o sea, que si nuestra trama 2, en este caso, está configurada así, la trama final estará configurada del mismo modo, ¿ok? Z final, X final. Y de igual forma se cumple la regla, ¿sí? Porque aquí hay 90 grados, ¿ok? Con su Z como con esta otra Z, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, una vez que ya establecimos la posición de cada una de las tramas, lo siguiente es determinar los parámetros de David-Hartenberg, ¿ok? Entonces, bueno, como ya habíamos dicho, los parámetros son estos: teta i, di, ai, alfa i, y contamos con una columna adicional que corresponde al número de los motores, ajá, siendo que este es el 1, este es el 2 y este es el 3. ¿Ok? De acuerdo. Entonces, el primer parámetro es teta i. ¿Ok? Teta i, habíamos quedado que es el ángulo que voy a girar sobre el eje z para alcanzar a la siguiente x. O sea, es el ángulo que voy a girar a x respecto a esta z para alcanzar a esta x. Ajá. O sea,
ya habíamos quedado que los ejes de movimiento son las zetas, ajá. Entonces, tengo mi zeta, que supongamos que este es z, y este es x, ajá, así. Entonces, yo voy a girar z, esta, así, o sea, lo voy a girar así. Y al yo girarla, x va a girar con ella, ajá, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿por qué debo girarla? ¿Por qué x0 debe alcanzar a x1 si ya están iguales, ¿no? O sea, ya están las dos así. ¿Ah? Bueno, recordemos que son motores de rotación. Ajá. O sea, supongamos que están así, ¿de acuerdo? El análisis es un análisis estático, ¿de acuerdo? Nada se está moviendo. Pero cuando se haga un análisis dinámico, todo va a estar en movimiento, ¿sí? O sea, así todo quietecito, está así. Pero en cuanto se empiece a mover todo, a lo mejor pues no sé, rota un cierto ángulo θ, y tiene que girar ese mismo ángulo para alcanzarlo, para que los dos vuelvan a estar en la misma posición, ¿sí? ¿Me explico? Ok, entonces quedamos que θ es el ángulo que debe girar x0 respecto a z0 para alcanzar a x1, ¿sí? A este ángulo lo vamos a llamar θ1, ¿ok? Vamos con el siguiente motor. Del mismo modo, el ángulo que va a moverse, que va a girar x respecto a z para alcanzar a la siguiente x, ajá. θ0 y, perdón, θ2. Y aquí, como este motor no es de rotación, sino de desplazamiento, no existe un ángulo, ajá, que deba girar para alcanzar a la siguiente x, ajá. O sea, esta x no tiene que girar nada para alcanzar a esta otra x, porque como ninguno de los dos gira, siempre van a estar así como están. El ángulo θ, que en este caso sería θ3, es 0, ¿sí? ¿Por qué? Una vez más, como ninguno de los dos gira y nunca van a girar, no hay necesidad alguna de que yo tenga que girar esta x2 para alcanzar a esta xf, porque así ya están alcanzadas, por así decirlo, ¿ok? Bueno, vamos con el siguiente parámetro, que es DI. DI, quedamos que era la distancia en z, ajá, en z y z, para que un sistema, una trama, alcanzara a la siguiente, ¿sí? O sea, el origen de esta trama está aquí, es ajá, ¿ok? Entonces, ¿qué distancia en el eje Z, ajá, se requiere para que este origen alcance al siguiente, el cual es ajá? ¿Cuál? Bueno, L1. ¿Por qué? Porque para que este origen alcance a debe moverse sobre el eje Z, y esa distancia es L1, ¿ok? Entonces ponemos L1. Va. Ahora, vámonos de aquí a acá, ¿sí? Para que este sistema alcance a este otro sistema, ¿sí? La distancia en Z es 0. Ajá. ¿Por qué? Bueno, porque fijémonos que aquí en estos sistemas, ajá, igual en Z es vertical, ajá, y las distancias son horizontales, ¿de acuerdo? Entonces no hay distancia horizontal en Z, puesto que Z es vertical. Entonces 0, ¿ok? Ahora vamos de aquí a acá. Aquí la distancia en Z es D3. ¿Por qué? Porque
Z, es vertical, y el siguiente sistema, X2, el siguiente sistema a X2 está a una distancia Z, que es de 3, ¿ok? De 3, va. Vámonos con AI. AI es la distancia en X, para alcanzar al siguiente sistema, ¿ok? Entonces, nos posicionamos en el sistema 0. Entonces, ya quedamos que en Z la distancia es L1, ¿sí? Porque está así, ¿ok? Y en X también hay distancia, ¿ok? Que sería L1. ¿Por qué? Bueno, ustedes pues se podrían preguntar, claro, pero esta trama, este punto, que es el origen, está aquí y no está acá. O sea, no es como que... no es como que estén ahí, ¿sí? Claro, es una hipotenusa, pero bueno, o sea, tampoco esta distancia ya me posiciona directamente aquí, encima de este, ¿no? O sea, no. Pero ya están sobre el mismo, pues sobre la misma línea, ¿no? Que en este caso, bueno, si yo traslado este origen una distancia L1, o sea, si este origen yo lo muevo aquí, pues ya están sobre la misma línea, ¿sí? Ok, entonces esta distancia X es es L2, ¿sí? Aquí hay un error, ahí está. Okay. Entonces, esta distancia X es L2, ¿sí? Muy bien. Vámonos de aquí a acá. Y bueno, aquí la distancia AI o A2, A2 será L3. ¿Por qué? Porque las X, esta X se encuentra en esta dirección, en una dirección horizontal, de modo que para que este sistema, este origen, este punto alcance a este otro punto, debe recorrerse una distancia L3, sobre X, ¿ok? Entonces A2 es L3, ¿de acuerdo? Y bueno, para el último sistema, sobre X no hay nada próximo a este motor, lo más próximo que hay es pues lo siguiente es el gripper, el último sistema, pero está sobre Z. Sobre X no hay nada, entonces A3 es igual a 0, ¿sí? Ok, va. Y ahora vámonos con alfa I. Ok, aquí voy a irme un poco más lento porque a mí me pareció confuso y quiero dejarlo bien claro. Ok, entonces alfa I es el ángulo, ¿sí? Es el ángulo que vamos a girar. Es el ángulo que vamos a girar Z0, ¿sí? Respecto a X1 para alcanzar a Z1. Ok, otra vez. Es el ángulo que vamos a girar Z0 respecto a X1 para alcanzar a Z1. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, esta es Z0, así, y esta es X1, ¿ok? Entonces, voy a girar este respecto a este. Entonces yo giro esto así y van a girar a la par, ¿ok? No importa cuánto giren, van a girar al mismo tiempo porque están pegados, No importa que sean de distintas tramas, ese es el chiste, que son de distintas tramas. Entonces, bueno, a lo mejor aquí no se ve tanto porque las zetas están del mismo modo, ¿ok? Entonces, alfa 1 es 0. ¿Ok? Va.
vamos a verlo con el siguiente. Tenemos que girar Z1 respecto a X2 para que Z1 alcance a Z2. Ajá. O sea, dicho de otro modo, con los mismos ejemplos, pues. Esta es Z1 y esta es X0. Ajá, estamos así. Entonces, yo tengo que girar cierto ángulo alfa para que al girarlo, ajá, esta Z, esta que está así, me quede así. Porque así, boca abajo, pues, está la siguiente Z. Ajá. Y bueno, vamos a verlo por separado. Ajá. Tenemos nuestra X2. Ajá. Aquí tenemos, bueno, aquí tenemos Z2, ¿sí? Y el que vamos a girar está así, ¿sí? ¿Cuánto hay que girarlo? Bueno, pues hay que girarlo 180 grados, ¿ok? Y estos 180 grados son alfa 2. Uy, Dios. 180 grados, ¿sí? Va. Y por último, alfa 3. Bueno, alfa 3 es exactamente lo mismo. Tengo que girar esta Z2 respecto a X final para que Z2 alcance a Z final, ¿sí? Girar Z2 respecto a X final para que alcance a Z final. Pero ya están alcanzados, ¿sí? Como aquí, o sea, acá estaban así, iguales, así, pum, con las tapas hacia arriba, y aquí ahora están con las tapas hacia abajo, ¿sí? Entonces no hay ángulo, o sea, no hay un desfase. Entonces alfa 3 es 0, ¿sí? Y bueno, así se obtienen los parámetros DH del robot Skara. A continuación les voy a escribir la matriz de Navitt-Hartenberg, en la cual se tienen que sustituir estos valores. Ya lo vemos. De acuerdo, bueno, esta es la fórmula general de la matriz de Navitt-Hartenberg para un n número de motores, ¿sí? Como pueden ver, trabajamos con los parámetros de H, teta i, alfa i, di, ai, ¿sí? Como lo digo, esta es la fórmula general, ¿ok? Para un n número de motores, ¿sí? En este caso utilizamos 3 motores, ajá. Entonces, la matriz global será la multiplicación de 0 a 3, ¿sí? Ahorita vamos a hacer los 3 para que quede más claro. De acuerdo, entonces, para construir la matriz de 0 a 1, debemos prestar atención a nuestra tabla de parámetros de H, ¿sí? Y claro, seguir la fórmula general de la matriz de Navitt-Hartenberg. Entonces, vamos a irnos por columnas, ¿de acuerdo? En la primera columna estaba el coseno de teta i, que en este caso será el coseno de teta 1, ¿sí? En la siguiente fila está el seno de teta i, que es el seno de teta 1, y posteriormente vienen 2 ceros, ¿ok? En la siguiente columna es el seno de teta 1 por el coseno de alfa 1. Pero prestemos especial atención aquí. En nuestra tabla sabemos, bien escrito, que alfa 1 es igual a 0, ¿sí? Y yo sé que el coseno de 0 es igual a 1, ¿sí? De tal modo que el coseno de alfa, o sea, el coseno de 0, es igual a 1, ¿sí? Así que lo puedo borrar y no pasa nada, ¿de acuerdo? En la siguiente columna viene el coseno de teta 1 por el coseno de alfa 1.
donde ya habíamos quedado que alfa 1 es 0 y el coseno de 0 es 1. Entonces, también lo puedo borrar y no pasa nada. ¿Sí? Estos dos están multiplicando a 1, entonces pues se sobreentiende. En la siguiente fila viene el seno de alfa 1. Ajá. Y como alfa 1 es 0, ¿sí? Y yo sé que el seno de 0 es 0, pues se borra. ¿De acuerdo? Se borra y se sustituye por 0. ¿Ok? A continuación viene un 0, de acuerdo a la fórmula general. Y nos pasamos a la tercera columna, ¿sí? Vámonos con el seno de teta 1 por el seno de alfa 1. Y abajo viene el coseno de teta 1 por el seno de alfa 1, ¿de acuerdo? Y como ya habíamos mencionado, como alfa 1 es 0 y el seno de 0 es 0, pues entonces estos dos números, el seno de alfa 1 y el menos coseno de alfa 1, están multiplicando a 0. Ajá. O sea, a lo que voy es que como están multiplicando a 0 los dos, se convierten en 0, porque cualquier número multiplicado por 0 es 0. ¿De acuerdo? Entonces lo borramos y sustituimos ambos por 0. ¿Sí? En la siguiente fila tenemos coseno de alfa 1. Coseno de alfa 1 que equivale a 1. Entonces lo borro y lo sustituyo por 1. ¿Sí? Y en la siguiente fila viene un 0. Me paso a la última columna y aquí ya estamos trabajando con AI. ¿De acuerdo? AI, en este caso, A1, perdón, es L2. Ajá, entonces es L2 por el coseno de teta 1. ¿Sí? Abajo escribimos L2 porque es A1 por el seno de teta 1. Y abajo viene, en la tercera fila, viene lo que es DI. DI en este caso es igual a L1. ¿Sí? Y por último, de acuerdo a la fórmula general de las matrices de Dennavit-Hartenberg, el último dígito es 1. Y bueno, así queda la matriz de Dennavit-Hartenberg de 0 a 1, ¿sí? O de 1 respecto a 0. Y bueno, el mismo procedimiento se puede seguir con los otros motores. Y al final, ya que tengan esta matriz y la siguiente matriz de 1 a 2 y la siguiente matriz de 2 a la trama final, se multiplican, ¿sí? En este orden, primero esta por esta y el resultado se va a multiplicar por esta. Al final nos quedará como resultado la matriz global de Dennavit-Hartenberg, que irá T0 a F, o si lo quieren llamar de otro modo, de 0 a 3. Esto ha sido todo. Les agradezco su